Bueno, vamos a platicar con el doctor Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, en relación pues a la elección de la nueva señora fiscal, doña Ernestina Godoy. Doctor Carlos Pérez Ricart, muchas gracias. ¿Qué tal, Oscar Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, pues para la mayoría de los expertos y conocedores, juristas, pues era de las mejores elecciones, ¿no? Bueno, visto el elenco de candidatos que se perfiló en un teatro que estaba más que decantado, me parece que sí era por lo menos la mejor persona en la terna y uno de los mejores perfiles, ¿no? Eso no quiere decir que el proceso haya sido desaseado y en gran parte simulado, porque todos sabemos quién iba a ser la fiscal mucho antes de comenzar el proceso. Ahora, es muy importante, con los cambios que hubo, la reestructura, la reconstrucción del poder de impartición de justicia, que haya una buena coordinación con el de procuración de justicia, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Lo principal es que estamos, desde mi punto de vista, en un mejor momento al que estábamos exactamente la semana pasada, cuando Alejandro Gertz Manero continuaba siendo fiscal de la República. Su fiscalía fue, voy a decirlo grosso modo, una fiscalía que no investigaba, con cifras muy malas. Solamente el 4% de sus investigaciones, de las investigaciones que conoció la fiscalía, derivó en vinculación a proceso, ya ni siquiera en una acusación, sino en vinculación a proceso. Y además también investigó mucho menos de lo que hacía la antigua PGR, 30% menos. En ese sentido, que el Ejecutivo, que la Policía, que la Secretaría de Seguridad se vaya a coordinar mejor con la Fiscalía, me parece que nos presenta un mucho mejor escenario que el que teníamos hace apenas 7 años, ¿no? Y por supuesto hace una semana. Y creo que Ernestina Godoy demostró buenos resultados en la Ciudad de México, en su paso como fiscal, y solamente esperemos que esa coordinación no sea subyugación de la propia fiscalía, sino sea trabajo real para que la seguridad no esté por delante de la justicia, ni la justicia por delante de la seguridad, sino que se equilibren seguridad y justicia. Es lo que estamos pidiendo. Bueno, desde tu perspectiva, se podrá lograr el objetivo que decía la presidenta Sheinbaum de una mayor coordinación entre la Fiscalía General de la República y las locales? No sé si de las locales, pero por lo pronto sí entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad que comanda Omar García Harfuch, porque eso es lo importante, que la Fiscalía General pueda tener un diálogo constante, una conversación que enriquezca el trabajo policial, de la misma manera, Oscar Mario, que lo hizo en su momento en la Ciudad de México. Si tú bien recuerdas, exactamente este triángulo fue el que funcionó durante casi 6 años, entre el 2018 y el 24 en la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo, Omar García Harfuch al frente de la Fuerza Policial y en su momento Ernestina Godoy como fiscal. Ese mismo triángulo se repite hoy a escala federal y creo que hay buenos elementos para pensar que esto va a funcionar, pero también muchos retos porque con todo respeto, no es lo mismo la Ciudad de México con sus más de 90,000 policías y presupuestos enormes en la Fiscalía que pensar el funcionamiento del crimen organizado en Tamaulipas, en Hidalgo, en Durango o en cualquier otro estado que tiene instituciones más bien débiles. Sería un error pensar que se puede escalar con mucha sencillez, pero me parece que hay buenos motivos para ser optimistas en cuanto a la posibilidad de que pueda funcionar si se da esta cooperación. Y en cuanto a las fiscalías locales, ya veremos qué tipo de relación se va formando entre los gobernadores, la propia Ernestina Godoy y los fiscales estatales, que recordemos son autónomos, con la propia Ernestina Godoy. Ojalá sí, porque necesitamos, insisto, un equilibrio entre seguridad y justicia y seguridad. Oye, bueno, la nueva fiscal dijo, no habrá impunidad, vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure con cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se investigará y sancionará
con la misma severidad a cualquier servidor que incurra y viole los derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad. Ahora, ahí preocupa un poco por su actuación reciente y los últimos años, derechos humanos, ¿no? Bueno, yo pienso que Ernestina Godoy mejoró muchos procesos en la Fiscalía de la Ciudad de México, muchísimos procesos. Sin duda hay muchos claroscuros en su administración, pero cuando uno mira, digamos, los datos, grosso modo, de su actuación en la Ciudad de México, lo que se va a encontrar no solamente es que el trabajo coordinado con la policía logró una reducción importante de casi 50% en los delitos de alto impacto, incrementos brutales en el número de órdenes de aprehensión, caída en los homicidios dolosos, y muy importante que lo sepa el público, una reducción del 30% de feminicidios en la Ciudad de México, así como en el 70% de órdenes de aprehensión cumplidas. Entonces, me parece que es la suya, como cualquier otra, es una administración con claros oscuros, pero me parece que los claros pueden más en esta ocasión que los oscuros, y los resultados están ahí. Y además, en el campo de los derechos humanos, lo que entiendo es que fue una fiscalía que mejoró muchos procedimientos en una corporación que hay que recordar, Oscar Mario, cómo venía después de la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, bastante derruida y con muchísimos, eso sí, muchísimos problemas en sus actuaciones por parte de sus fiscales. Y bueno, Miguel Ángel Mancera pues hizo una pésima labor, pero yo lo que me refería es que la señora Piedra pues tiene también que coordinarse muy bien con la nueva fiscal y hacer todo lo posible para que esto mejore, ¿no? Bueno, yo no he escuchado hablar de la señora Piedra en un par de años, cuando menos. No sé si tú sí. ¿O No sé dónde está? si, ¿O quién es, no? ¿Qué? no sé qué haga la señora Piedra después de que se religió, recordemos, de una manera injusta frente al resto de los candidatos, porque es la peor evaluada de 14, y eso hay que decirlo, es una Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ha caracterizado por su ceguera frente a las infracciones. Entonces, luego, más importante todavía es esos comentarios de la propia Ernestina en cuanto a que se compromete eso, porque lamentablemente muchos de los contrapesos institucionales que se tenían, como la Comisión Nacional, pues hoy simplemente no existen. Eso es cierto, qué bueno que lo mencionas. Y sí, se sabe que había una muy buena relación de absoluto respeto entre el doctor Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, que prevaleció hasta el último momento, y eso puede ayudar mucho, ¿no? Bueno, yo creo que el respeto estaba ahí, creo que se terminó justamente digamos, en la remoción, porque seamos sinceros, Oscar Mario, eso no fue una renuncia del fiscal, sino una remoción. Y en todo caso, lo que sí hemos visto es que los principales cuadros del doctor Gertz Manero han sido removidos por completo. Una cosa que a mí me causó mucha suspicacia, porque apenas llegó Ernestina Godoy como encargada de despacho, ni siquiera como titular, ya había destinado lugares clave en la administración para muchos de sus cuadros, y Omar García Harfuch, qué bueno que había respeto entre Gertz, entre la presidenta, entre Godoy, pero al final la política es la toma de decisiones, y me parece que se tomaron las decisiones urgentes que necesitaba en este momento la presidenta, que hay que decirlo, adquiere mucho más poder que el que tenía hasta hace apenas una semana. Si hace una semana podíamos decir que la presidenta tenía mucho poder, pero aún había muchos enclaves dentro del aparato burocrático que no los controlaba, hoy lo que podemos decir con cierta seguridad es que la presidenta es mucho más poderosa que lo que era apenas el jueves pasado. Pues ojalá haya una buena coordinación por el beneficio de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y terminemos con eso de la justicia para ricos, para pobres, en el que tanto empeño han puesto las autoridades, sobre todo en esta administración, y que ese empate entre la nueva fiscal, el secretario de Seguridad y la policía, pues rinda buenos frutos, Eso es lo ¿no? más importante, eso es lo más importante, porque la fiscalía es la política criminal del Poder Ejecutivo, ¿sí? De eso se encarga justamente el fiscal. Y que esté coordinado con el Ejecutivo y que esté coordinado con el brazo policial,
es muy importante para que la gente pueda, exactamente como tú lo dices, la gente más vulnerable sobre todo, pueda tener acceso a la justicia. Eso es algo que siempre ha destacado la fiscal Godoy desde que era titular en la Ciudad de México, ¿eh? Así es, y bueno, ahí ya te di yo algunas cifras importantes que justamente dan cuenta de su labor. Me parece que si se repite, al menos se repiten estos éxitos, creo que será más que suficiente y estaremos sumamente agradecidos con este trabajo. Pues esperemos que todo sea para bien. Carlos Pérez, Ricardo, yo te aprecio muchísimo tu intervención en este espacio, ¿eh? Gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Cormal. Que estés muy bien. Gracias. Carlos Pérez Ricard, profesor de investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, especialista en temas de seguridad.